Señores y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a la reunión número 26 de la temporada. 9 competencias en total, 6 locales, 3 internacionales a través de simulcasting. La primera competencia de la jornada es una prueba reservada para las ejemplares del handicap inferior, distancia 800 metros. Hay cambio de monta, la número 3, Abuela Doriana, será conducida por el jockey Marcos Rivas. Y en esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes es el pozo garantizado. Comienzan a salir los ejemplares de la primera carrera a la pista principal. En esta primera competencia arranca el pick 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado, 5 minutos y finalizan las apuestas.
3 minutos y finalizan las apuestas. Informamos al público en la segunda carrera no serán de la partida el 4, Just Say When, el 5, Trust Daddy, y sí corre el suplente, el número 13, Oakwood. En la quinta carrera no será la partida el 7, Rojo.
En esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Se van colocando las competidoras de la primera carrera, distancia 800 metros. Ingresará la número 6 Primavera. Resta colocarse la número 2 Dadaísta y ya escuchamos campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino a la competidora número 2 Dadaísta. Pequeña ventaja sobre la número 7 Preta Bella, que le presenta lucha a la puntera. Tercera se desempeña la número 8 Luna Azul. Cuarto viene nacionando la número 1 Lady of Noise. Descontado los primeros metros de la prueba la número 7 Preta Bella. Cuerpo de ventaja sobre la número 2 Dadaísta. Tercera la número 8 Luna Azul. Y las competidoras de la primera carrera están en la recta final. La número 7 Preta Bella intenta la disparada, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 8 Luna Azul. Tercera por dentro se desempeña la competidora número 2 Dadaísta. Descuente ya los últimos 300 metros para el disco. La número 7 Preta Bella lo hace cuerpo y medio de ventaja sobre la número 2 Dadaísta. Tercera se desempeña la competidora número 8 Luna Azul. Descuente ya los últimos 150 metros finales. Babel lucha en la delantera por dentro del número 2 Dadaísta. Por fuera el número 7 Preta Bella. Descuente ya los últimos 50 metros de carrera. Domina por dentro del número 2 Dadaísta y Javier Portillo. Dos cuerpos de ventaja sobre la número 7. Tercera el número 8 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primera la número 2, Dadaísta. Segunda la número 7, Pretabella. Tercera la número 8, Luna Azul. Cuarta la número 1, Lady of Noise. Quinta la número 5, Reina Saliente. Sexta la número 6, Primavera. Tiempo empleado por la ganadora, 48 segundos. 90 centésimos, ganada por 2 cuerpos y medio. De la segunda a la tercera, varios cuerpos. Dividendos es por ganador de la número 2, 24.500 guaraníes. Llave directa 2-7, 396.700 guaraníes. Trifecta 2-7-8, 57.100 guaraníes. Primer pase de la apuesta Pick 5, la acertaron 196 boletos. Su valor 44.600 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la primera carrera.
Ya tenemos la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Keeneland, donde se va a disputar nuestra segunda carrera del programa oficial. No corren 4, 5, 14, 15 y 16. Reiteramos, no corren 4, 5, 14, 15 y 16. Competencia sobre 1100 metros, pista de césped, una bolsa a repartir de $110.000. Favorita, mejor dicho, la número 6, Coffin Maker. Seguidas las apuestas por la número 2, Sutherland. Tercer jugada se muestra la competidora número 11, Rum and Tonic. Restan 20 minutos exactamente para que finalicen las apuestas en esta segunda carrera. Está en juego la triple A con un valor de 10.000 guaraníes. También el duplo, 10.000 al costo, 800.000 guaraníes, pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador, en esta segunda carrera está en juego la apuesta duplo, 10.000 el costo, 800.000 pozo garantizado, 5 minutos y finalizan las apuestas. Tres minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 800.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se están colocando las competidoras en el hipódromo de Kinneland, donde se va a disputar nuestra segunda carrera del programa oficial. Está todo en condiciones. Todo listo. Ahora sí. Y largaron. Sale a enseñar el camino a la participante número 6, pequeña ventaja sobre la número 11. Tercera se desempeña el 3, cuarta viene accionando el 7, en la quinta ubicación por dentro el 2. Más atrás viene accionando el 8. En la sexta ubicación lo viene haciendo el 9. Descontados los primeros metros de la prueba, la número 6 corre con medio cuerpo de ventaja sobre el participante número 7. En la tercera ubicación se desempeña el 11. Cuarta expectante lo viene haciendo el 3. En la quinta ubicación se desempeña el 9. Más abierta lo hace el 12. Las competidoras descontados metros, 21 segundos, 70 centésimas. La número 6, Coffee Maker, medio cuerpo de ventaja sobre la número 7, Apache Tears. Tercera se desempeña el número 11. Cuarta mejorando por fuera lo viene haciendo la número 12. En la quinta ubicación se desempeña expectante entre ambas la número 9. Están en la recta final. La número 6, Coffee Maker, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 7. Tercera se desempeña en la competidora número 9. Descuenta los últimos 200 metros para el disco. La número 6, Coffee Maker, firme. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 7. Tercera lo viene haciendo el 9. Descuente a los últimos 100 metros de carrera de punta a punta. Coffee Maker y John Velázquez. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 2. Tercera 9. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primera la número 6, Coffee Maker. Segunda la número 2, Sutherland. Tercera la número 9, Mumayas. Cuarta la número 7, Apache Tears. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 2 segundos 38 centésimas, ganada por 3 cuerpos de la segunda y la tercera, una cabeza. Dividendos, espora ganador vacante, llave simple, 6-2, 2-6, 37.500 guaraníes. Duplo 2-6, 2 aciertos, 57.200 guaraníes. Primera triple aceptaron 11 boletos, su valor 23.100 guaraníes. Y el segundo pase de la apuesta PIC 5 lo aceptaron 99 boletos, valor de enganche 88.400 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la segunda carrera. Le informamos al público apostador, en esta tercera carrera arranca la triple B, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado.
están realizando el paseo preliminar los competidores de la tercera carrera. Arranca la triple B, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. Le recordamos al público apostador en esta tercera carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego la triple B 10.000. El costo 2.500.000 es el pozo garantizado. Un minuto, se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. La triple B, 2.500.000 pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Ingresó el 8 Boomerang y ya escuchamos campana de largada. Largaron. Sale en señal en camino el participante número 1 de Voz. Le toma cuerpo de ventaja al número 7 el eje. Entre ambos se desempeña el 2 Arafaoe. Cuarto viene accionando a 4 cuerpos el 3 Vodka Puro. Los competidores encontraron los primeros metros de la prueba y luchan en la delantera por fuera el número 7 el eje. Por dentro el 1 de Voz. Entre ambos el 2 Arafaoe en la cuarta ubicación a varios cuerpos se desempeña el 5 Playboy. Los competidores se están enfrentando al codo. Continúa la lucha en la delantera por dentro el 1 de Voz a su costado exterior número 7 el eje. Entre ambos se desempeña el número 2 Arafaoe. Viene ganando terreno rápidamente del fondo el 5 Playboy. Más atrás lo viene haciendo el 3 Boca Puro y los competidores de la tercera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera por fuera el número 7 el eje. Por dentro el número 1 de Voz. Gana terreno al fondo en la competidora número 5 Playboy. Descuente ya los últimos 300 metros para el disco. El número 1 de Voz. Cuerpo de ventaja ahora sobre el número 5 Playboy. Tercero se desempeña el número 7 el eje. Descuente ya los últimos 200 metros para el disco. El número 1 de Voz. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7 el eje. Gana terreno al fondo el competidor número 5 Playboy. Descuente ya los últimos 50 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por fuera el 1, por dentro el 5. Pocos metros para el disco. El 1 de Voz y Javier Portillo. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5 Playboy. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el 1 de Boss, segundo el 5 Playboy, tercero el 7 Hereje, cuarto el 2 Alafaoe, quinto el 4 Marinero, sexto el 3 Vodka Puro. Tiempo empleado por el ganador, minutos 7 segundos 99 centésimos, ganada por un cuerpo y medio, segundo al tercero un cuerpo 3/4. Dividiéndose por ganador del número 1, 5.800 guaraníes. Llave directa 1.5, 111.100 guaraníes. Trifecta 1.57, 44.400 guaraníes. Duplo 6-1, 36 aciertos, 37.100 guaraníes. Primera triple la acertaron 89 boletos, su valor 35.100 guaraníes. Segunda triple la acertaron 6 boletos, su valor 49.000 guaraníes. El tercer pase de la apuesta PIC 5 lo acertaron 56 boletos, valor de enganche 156.200 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la tercera carrera.
Muy bien, señores y señores, está en pantalla la señal proveniente nuevamente del hipódromo de Kineland. Allí se va a disputar nuestra cuarta carrera del programa oficial. Competencia bastante pareja, 1100 metros nuevamente, pista de césped. No corren 13, 14 y 15. Se muestra momentáneamente como favorito el 6, Twilling Glemen, seguido en las apuestas por el 2, Carabel. Tercer jugado se muestra el competidor número 10, Change of Control. 21 minutos para que finalicen las apuestas.
En esta cuarta carrera está en juego la apuesta Triple C, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Tres minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
Atención al público, se acaba de borrar de esta competencia el competidor número 10. Reiteramos esta información, no corre el 10 en esta competencia, se acaba de borrar. Chase of Control. Hay tiempo todavía para canjear los vales de la triple y el pick. Se borró el 10 de esta competencia. Change of Control. Va quedando todo listo. Se cierran las ventanillas. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino. Número 6, pequeña ventaja sobre el número 4. Tercero se desempeña el 2. Cuarto viene accionando el número 3. En la quinta ubicación se desempeña el 8. Más atrás se desempeña el número 12. Descontados los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera
Por fuera el número 6, a su costado anterior el número 4. Tercero expectante, mejorando rápidamente, lo hace el 2, Carabel. Cuarto se desempeña por dentro el número 1. En la quinta ubicación se desempeña el 3. Los competidores están enfrentando el codo, 21 segundos, 40 centésimos. Cabeza a cabeza por dentro el 4, a su costado exterior el 6. Tercero expectante se desempeña el 2. Cuarto mejorando por dentro lo viene haciendo el 1. En la quinta ubicación se desempeña el 7. Más atrás viene accionando el 9. Y los competidores de nuestra cuarta carrera están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco. Pequeña ventaja número 6 contra el 4. Gana terreno por el centro de la pista el número 2. Descuenta los últimos 200 metros para el disco. Sigue lucha delantera el número 6. Pequeña ventaja sobre el número 2 que va resueltamente en su búsqueda. Tercero lo viene haciendo el 1. Descuenta los últimos 100 metros para el disco. Domina el número 2 Carabel y Tyler Giafalione. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el participante número 1. Tercero 9. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el 2, Carabel. Segundo el 9, Thundering Crit. Tercero el 1, Star Divine. Cuarto el 6, Twinning Gleaming. Tiempo empleado por la ganadora. 1 minuto 2 segundos 59 centésimas. Ganada por 2 cuerpos. De la segunda a la tercera, una cabeza. Dividendos. Por ganador vacante, llave simple 2992. 300.000 guaraníes. Duplo 1-2 con 6 aciertos, 127.800 guaraníes. Primera triple, acertaron 16 boletos, su valor 78.100 guaraníes. Segunda triple, acertaron 24 boletos, valor de enganche 130.200 guaraníes. Tercera triple, 2 aciertos, 134.800 guaraníes. Cuarto pase del pick 5, 16 aciertos, valor de enganche 552.400 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la cuarta carrera. Le informamos al público que en esta quinta carrera está en juego la apuesta triple D, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera. Triple D, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. Cinco minutos y finalizan las apuestas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Largaron. Sale a enseñar el camino del participante número 2, Merlín. Le toma cuerpo de ventaja número 1. Ex Charrúa, tercero se desempeña el 4, el Joyero, cuarto viene accionando el 5, el Despampanante en la quinta ubicación el 6, Napoleón. Los competidores están enfrentando el codo. El número 2, Merlín, pequeña ventaja sobre el número 5, el Despampanante, tercero se desempeña por fuera, ganando rápidamente el 6, Napoleón, que asume el comando del lote. Cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el número 5, el Despampanante, tercero se desempeña el 1, Ex Charrúa, cuarto viene accionando el 4, el Joyero en la quinta ubicación, cierra la marcha ahora el 2, Merlín. Los competidores están en los últimos 600 metros de carrera. El número 6, Napoleón, pequeña ventaja sobre el número 5, el Despampanante. Entre ambos se desempeña el 4, el Joyero. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Hay lucha en la delantera. El número 6, Napoleón, pequeña ventaja sobre el número 5, el Despampanante. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 4, el Joyero. Descuente ya los últimos 250 metros para el disco. El número 6, Napoleón, logra tirar cuerpo de ventaja sobre el número 4, el Joyero, que va en su búsqueda. Tercero lo hace el número 1, Ex Charrúa. Descuente ya los últimos 150 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera. Número 1, Ex Charrúa por dentro. Por fuera el número 4, el Joyero. Últimos 50 metros de carrera. Por dentro el 1, por fuera el 4. Pocos metros para el disco. El 4, pequeña ventaja sobre el número 1 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera, primero el 4, el Joyero, segundo el 1, Excharrúa, tercero el 6, Napoleón, cuarto el 5, el Despampanante, quinto el 2, Merlin. Tiempo empleado por el ganador, minuto 10 segundos, 85 centésimas. Ganada por una cabeza, el segundo, el tercero, 2 cuerpos y un cuarto. Dividendos. Es por ganador del 4, 10.500 guaraníes. Yavileta 4-1, 71.100 guaraníes. Trifecta 4-1-6, 157.500 guaraníes. Duplo 2-4, 13 aciertos, 64.600 guaraníes. La primera triple acertaron 175 boletos, su valor 14.300 guaraníes. Segunda triple acertaron 13 boletos, valor enganche 96.200 guaraníes. Tercera triple, 19 aciertos, 131.600 guaraníes. Y el pick 5 con 17 aciertos, 438.700 guaraníes. En instantes el desarrollo de la quinta carrera.
En esta sexta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, pozo garantizado 2 millones de guaraníes.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera. Arranca la triple E, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la triple E, 10.000 el costo y 2 millones de guaraníes. Pozo garantizado 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la triple E, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes es el pozo garantizado. También en juego la apuesta duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 3, Hijos del Sol. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 5, Depredador. Tercero se desempeña el 2, Maximus. Cuarto viene accionando al participante número 7, Rey. En la quinta ubicación lo hace el 6, Paco Win. Más atrás se desempeña el 4, Mr. Manevi. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 3, Hijo del Sol, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el 5, Depredador. Tercero se desempeña 2 cuerpos y medio expectante el número 7, Rey. Cuarto viene accionando a 4 cuerpos de el 6, Paco Win. Los competidores están en mitad de codo. Van cabeza a cabeza por dentro el 3, Hijo del Sol. A su costado exterior el número 5, Depredador. Gana terreno en la tercera ubicación el participante número 7, Rey. Cuarto se desempeña 8 cuerpos el participante número 6, Paco Win. Los competidores de la sexta carrera están en la recta final
El 5 Depredador, pequeña ventaja sobre el número 7 Rey, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero por dentro lo viene haciendo el número 3 Hijo del Sol. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Domina por fuera el número 7 Rey, le toma ahora pequeña ventaja el número 5 Depredador. Tercero lo hace por dentro el número 3 Hijo del Sol. Gana terreno al fondo el 6 Paco Win. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Hay lucha en la delantera, número 5 Depredador. A su costado exterior, número 7 Rey. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Domina el 7 Rey. Logra estirar medio cuerpo de ventaja sobre 5 pocos metros para el disco. El 7 Rey y Javier Portillo. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 5 Depredador y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el 7 Rey, segundo el 5 Depredador, tercero el 6 Paco Win, cuarto el 3 Hijo del Sol, quinto el 4 Mr. Manevis, sexto el 1 Inalcanzable. Tiempo empleado por el ganador, minuto 21 segundos, 20 centésimos, ganada por un cuerpo, el segundo al tercero, 2 cuerpos y medio. Dividiéndose por ganador del 7, 5.500 guaraníes. Llave directa 7-5, 166.700 guaraníes. Trifecta 756, 160.000 guaraníes. Duplo 4-7 con 59 aciertos, 14.900 guaraníes. Primera triple aceptaron 75 boletos, su valor 33.300 guaraníes. Segunda triple aceptaron 138 boletos, su valor 18.100 guaraníes. La triple que finalizaba con 7 aciertos, 142.900 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la sexta carrera.
En esta séptima carrera está en juego la última, triple 40.000, el costo 18 millones de guaraníes, Pozo. Garantizado. 15 minutos y finalizan las apuestas.
Están en la pista principal los competidores de la séptima carrera. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Volvemos a recordarle al público apostador que en esta séptima carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes es el pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera, la última triple, 40.000 al costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Se coloca el 9 Zoombox y escuchamos campana de largada. Y largaron. Parte con desventaja el 4 Muñeco a tiempo que sale a enseñar el camino. Número 1 Superrealismo. Le toma cuerpo y medio de ventaja al número 3 Rey Maya. Tercero se desempeña por dentro, ganó terreno rápidamente y pasa a la segunda ubicación. El 2 Las Violín. Cuarto se desempeña por fuera, ganó terreno rápidamente. Número 8 Huracán. En la quinta ubicación se desempeña el 9 Sonbox. Más atrás viene accionando número 6 Eren. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo y lucha en la delantera. Número 2 Las Violín, pequeña ventaja sobre el 1 Superrealismo. Gana terreno por fuera número 3 Rey Maya, más abierto lo hace el 8 Huracán. Los competidores están en mitad de codo, el 2 Las Violín. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 3 Rey Maya. Tercero se desempeña expectante por fuera número 8 Huracán. Cuarto viene accionando número 1 Superrealismo. En la quinta ubicación gana terreno rápidamente del fondo número 6 Eren, más atrás el 9 Sonbox. Y los competidores de la séptima carrera están en la recta final. El número 3 Rey Maya, pequeña ventaja sobre el 2 Las Violín. Abierto, gana terreno rápidamente el número 6 Eren. Descuente ya los últimos 300 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera. El número 3 Rey Maya logra tirar cuerpo de ventaja sobre el número 2 La Violín. Entre ambos se desempeña el número 6 Eren. Descuente ya los últimos 150 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera por el centro de la pista. Número 2 La Violín. Abierto lo hace el número 6 Eren. A la tercera ubicación el 3 Rey Maya. Últimos 50 metros de carrera. Domina el número 6 Eren y Javier Portillo. 4 de 4. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 2 La Violín. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el 6, Eren. Segundo el 2, La Violín. Tercero el 3, Rey Maya. Cuarto el 9, Sonbox. Quinto el 4, Muñeco. Sexto el 5, Mbappé. Tiempo empleado por el ganador, minuto 20 segundos, 86 centésimas, ganada por un cuerpo. El segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador el número 6, 29.700 guaraníes. Llave directa 6-2 con un solo acierto, 1.000.000 de guaraníes. Trifecta 6-2-3, 266.700 guaraníes. Duplo 7-6 con 19 aciertos, 63.200 guaraníes. La primera triple aceptaron 123 boletos, valor de enganche 182.900 guaraníes. La segunda triple aceptaron 16 boletos, su valor 156.200 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 27 aciertos, 74.100 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la séptima carrera.
Muy bien, señoras y señores, tenemos la señal en vivo y en directo del hipódromo de Santa Anita Park, donde se va a disputar nuestra octava carrera del programa oficial, séptima carrera allí en el hipódromo de California. Corren los 10 inscriptos, competencias sobre 1600 metros, es pista de césped. Favoritos, 3 ejemplares. El 1, Petruchio, el 9, Time to Party y el 10, Flying Stroll. Restan 20 minutos para que finalicen las apuestas. Está en juego el duplo. 20.000 el costo y el pozo garantizado es de 5 millones de guaraníes.
Le recordamos al público apostador en esta octava carrera está en juego el duplo. 20.000 el costo. 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta octava carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas, el duplo cuyo pozo garantizado es de 5 millones de guaraníes.
Se van colocando los competidores en el hipódromo de Santa Anita. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Gran favorito en nuestro medio, el 10. Flynn Stroll. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 9, pequeña ventaja sobre el 7. Tercero se desempeña el 5, cuarto mejorando, por dentro lo hace el 3. Descontado los primeros metros de la prueba, hay lucha en la delantera, por dentro el 3, a su costado exterior el 7, entre ambos el 5. Cuarto se desempeña el 9, más atrás viene accionando el 1, luego el 6, 8, 10, 4, se remancha el 2. Los competidores ingresan al primer codo, sin variantes, el 1. Durante, logra estirar cuerpo de ventaja sobre el número 7, Canelo. Tercero expectante, por dentro lo hace el 9. Cuarto viene accionando el 5. En la quinta ubicación se desempeña el participante número 1. Más atrás lo hace el 6. Luego viene accionando el 8. Luego 4, 2 y 10 apareados. Ingresaron en la recta opuesta sin variantes. El 3. Durante. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 7, Canelo. Tercero expectante, por dentro lo hace el número 9, Time to Party. Cuarto viene accionando por el lado de la pista. Ganado terreno número 5, Mow the Dawn. En la quinta ubicación lo hace el participante número 1, Petrucchio. Los competidores pasaron los 800 metros en 46 segundos 30 centésimos. El número 3 Durante, 2 cuerpos de ventaja sobre el número 9, Time to Party, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 7, Canelo. Cuarto mejorando rápidamente, del fondo lo hace el número 1, Petrucchio. En la quinta ubicación se desempeña el 6. Están en la recta final. Últimos 350 metros finales, el número 3, pequeña ventaja sobre el número 9, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero lo viene haciendo el número 1. Descuenta ya los últimos 200 metros finales. Asume el comando el lote número 9, Time to Party. Logra estirar 2 cuerpos de ventaja ahora sobre el número 1. Tercero lo hace el 8. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Domina el 9, Time to Party, con Ramón Vázquez. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 1. Tercero el 4 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava carrera. Primero el número 9, Time to Party. Segundo el 1, Petrucchio. Tercero el 4, Kayson. Cuarto el 8, Wellsworth. Tiempo empleado por el ganador, minuto 34 segundos, 62 centésimas. Ganada por un cuerpo y medio del segundo al tercero, varios cuerpos dividiéndose por el ganador del número 9, Vacante. La llave simple, 9-1-1-9 con 2 aciertos, 300.000 guaraníes. Duplo 6-9 con 2 aciertos, 500.000 guaraníes. La segunda triple aceptaron 15 boletos. Su valor, 1.500.000 guaraníes. La triple que finalizaba con 3 aciertos, 666.700 guaraníes. En instantes el desarrollo de la octava carrera. Su atención, por favor. La comisión directiva del Jockey Club de Paraguay tiene el penoso deber de comunicar al público presente el fallecimiento de quien en vida fueran socio vitalicio de la institución, el arquitecto Jorge Gómez Torio, como así también el señor José Carlos López, propietario y entrenador de varios caballos aquí en nuestro medio. Solicitamos al público presente guardar un minuto de silencio en sus respectivas memorias. Muchas gracias. Le informamos al público apostador, en esta novena y última carrera está en juego llave directa, 10.000 al costo, 1.700.000 pozo garantizado, trifecta un valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.200.000 guaraníes. 10 minutos y finalizan las apuestas.
3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta novena y última carrera. Está en juego la llave directa. Tiene un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado de 1.700.000 guaraníes. La trifecta a un valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado de 1.200.000 guaraníes. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada.
todo listo. Largaron. Sale decididamente a señalar el camino la competidora número 4, Amiguita. Toma pequeña ventaja el número 13, que Runner. Tercero se desempeña el 7, Preciosa. Cuarto viene nacionando el 8, Bellísima. En la quinta ubicación lo hace el 10, Storm Marioneta. Los competidores están enfrentando el codo el 4, Amiguita. Medio cuerpo de ventaja sobre el 7, Preciosa. Tercero lo hace el número 8, Bellísima. Cuarto viene nacionando el 10, Storm Marioneta. Quinta se desempeña el 3, Secret Runner. Más abierto lo hace el número 2, I'm Special. Los competidores en los últimos 600 metros. El 7, Preciosa, pequeña ventaja sobre el 4, Amiguita. Tercero lo hace el participante número 8, Bellísima. Están en la recta final. La número 7, Preciosa, pequeña ventaja sobre la número 4, Amiguita. Tercera por fuera lo viene haciendo la competidora número 8, Bellísima. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera. La número 4, Amiguita, pequeña ventaja sobre la número 7, Preciosa, que va en su búsqueda. Tercera lo hace la número 8, Bellísima, abierta, gana la número 10, Storm Marioneta. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. La número 4, Amiguita. Lo va a tirar 2 cuerpos de ventaja ahora sobre la número 7, Preciosa. Tercero se desempeña el 10. Últimos 50 metros de carrera. La número 4, Amiguita y Leonardo Jiménez. Amplias ventajas sobre el número 7, tercero el 10. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la novena y última carrera. Primera la número 4, Amiguita. Segundo el 7, Preciosa. Tercera el 10, Estor Marioneta. Cuarto el 8, Bellísima. Quinto el 3, Secret Runner. Sexta la número 2, ahí especial. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 2 segundos 10 centésimas, ganada por 3 cuerpos y un cuarto. El segundo, tercero, 2 cuerpos y un cuarto. Dividiéndose por ganador del 4, 66.500 guaraníes. Llave directa 4-7, 364.000 guaraníes. Trifeta 4-7-10. Ha quedado vacante. Duplo 9-4 con 6 aciertos, 959.000 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 2 aciertos, 9 millones de guaraníes. En los monitores el desarrollo de la novena y última carrera.